Tradicionalmente en la economía se ha utilizado las tasas de interés para influenciar la actividad económica. En épocas de recesión o estancamiento, los bancos centrales reducen sus tasas de interés sobre los préstamos que otorgan a los bancos comerciales. En teoría, como estas entidades obtienen dinero más barato, pueden otorgar préstamos más baratos también a las familias y a las empresas, quienes se verían incentivadas a consumir e invertir más y así dinamizar la economía. Históricamente, las tasas de interés siempre habían sido positivas, ni siquiera durante la Gran Depresión de 1929 entraron en terreno negativo. El problema para las autoridades que implementan estas políticas llega cuando, a pesar de haber bajado las tasas de interés, no se ve una recuperación de la economía y hay deflación, o sea, lo contrario a la inflación. Esto fue lo que ocurrió después de la Gran Recesión de 2008. Muchos países desarrollados mostraban bajas tasas de crecimiento económico y de inflación. En este punto, algunos bancos centrales entraron en terreno desconocido al optar por reducir las tasas de interés hasta llegar a ser negativas. El Banco Central de Dinamarca fue el primero en hacerlo en 2012. Luego otros bancos centrales de Europa y el de Japón siguieron su ejemplo. Pero, ¿qué significa en la práctica una tasa de interés negativa? Si un banco central tiene una tasa de interés del 1%, le paga a los bancos comerciales un 1% anual por el dinero que depositan en el Banco Central. Ahora, si este reduce la tasa de interés al 0.2% negativa, los bancos comerciales tendrían que pagarle al Banco Central solo por depositar el dinero. El objetivo es incentivar a los bancos a tener menos depósitos guardados y hacer circular el dinero a través de préstamos. De esta manera se incrementaría la actividad económica a través del aumento en el consumo y la inversión por parte de las familias y las empresas. Es decir, los bancos preferirían prestarlo que quedarse con el dinero guardado pagando esa especie de impuesto que representa la tasa de interés negativa. El mismo mecanismo aplicaría para los clientes de los bancos, quienes preferirían consumir e invertir más que ahorrar y pagar por tener dinero guardado en el banco. Hay que tener en cuenta que hablamos de tasa de interés nominal negativa. La tasa de interés real depende de la nominal y de la tasa de inflación. Esta herramienta poco convencional aplicada por los bancos centrales se ha vuelto cada vez más común. La pregunta es si ha tenido los resultados esperados. Si el objetivo era evitar otra gran depresión, sí. Pero si el objetivo era aumentar la tasa de inflación y generar grandes recuperaciones en la economía, la respuesta sería no. Más allá de esto, si hubo algo positivo de la política monetaria ultra expansiva, no se compara con las consecuencias negativas que ha generado en muchos sectores de la economía. Para mantener estos niveles tan bajos de tasas de interés, los bancos centrales están comprando bonos de deuda en el mercado, y el dinero con el que compran estos bonos queda circulando en la economía. En teoría, tanta inyección de dinero generaría inflación, pero no está sucediendo así. Parece más bien que el dinero no está llegando a la economía real, sino que se está utilizando para refinanciar a empresas zombie. Y este es uno de los efectos colaterales de mantener por tanto tiempo tasas de interés negativas o cercanas a cero. Una empresa zombie es la que necesita rescates permanentes para sostener su funcionamiento, o una empresa muy endeudada que sus ingresos solo dan para pagar sus intereses de deuda. Estas empresas pueden sobrevivir gracias a los rescates del gobierno, a subsidios o a financiación muy barata por parte del sector financiero. Entonces, la política del Banco Central mantiene vivas a estas empresas mediante inyecciones de liquidez, que más allá de lograr grandes recuperaciones de sus negocios, lo que hace es retrasar artificialmente su liquidación o, en el mejor de los casos, su reestructuración. En pocas palabras, sin la intervención de los bancos centrales, estas empresas poco productivas habrían dejado de funcionar hace muchos años. El argumento a favor de mantener vivas artificialmente estas empresas es que emplean a millones de personas, pero estas empresas están utilizando factores productivos como financiación, materias primas y los mismos trabajadores que podrían ser empleados por otras empresas más solventes. Un banco privado podría ser más riguroso a la hora de utilizar sus recursos para refinanciar empresas con alto nivel de endeudamiento y alta probabilidad de impago. Pero los bancos centrales son estatales y siempre tendrán el respaldo del gobierno y de la máquina de imprimir billetes. Como lo mencionamos, parte de las inyecciones de liquidez han sido aprovechadas por las empresas zombie. Otra parte de esa liquidez ha ido a parar a los mercados financieros. Los inversionistas no encuentran rentabilidad adecuada en los países que ofrecen a sus capitales bajas tasas de interés. Debido a esto, buscan activos que generen más rentabilidad como los financieros o los inmobiliarios, elevando sus precios y creando así posibles burbujas en estos mercados que algún día explotarán. Por esta razón, no es difícil deducir por qué en la actualidad, a pesar de que la economía está en recesión, los índices de las bolsas siguen subiendo y los precios de las viviendas también. Esto es un riesgo porque gran parte del dinero no se ha dirigido a la inversión productiva de las empresas como se tenía previsto, sino que ha sido utilizado por empresas zombie para pagar dividendos o recomprar sus acciones para elevar su valoración en el mercado. No es un secreto que hay empresas cotizando en bolsa que pueden estar pagando dividendos a los accionistas
pero no porque estén generando ganancias, sino gracias al dinero obtenido casi gratis cortesía de los bancos centrales. Por otro lado, no solo hay empresas zombie, también existen zombies públicos. Las bajas tasas de interés debido a las enormes cantidades de dinero creadas de la nada por los bancos centrales han sido aprovechadas para financiar los gastos de los gobiernos, alcanzando así altos niveles de deuda. Por eso a algunos gobiernos se les considera zombies también, porque están adictos al dinero barato para sostener sus enormes gastos de funcionamiento. De igual forma que las empresas zombie tienen incentivos de sobra para endeudarse. Incluso resultan premiados porque en algunos casos los bonos de deuda emitidos ofrecen tasas negativas, o sea que devuelven a sus compradores menos dinero que la cantidad que les fue prestada en la emisión. Pero todos los gobiernos emiten deuda, entonces ¿cuál sería el problema? Este sería el proceso sin la intervención del Banco Central. Se supone que a mayor riesgo, mayor rentabilidad ofrece un activo. Si un gobierno, por ejemplo como Grecia, con alto nivel de deuda, finanzas públicas poco sanas y relativamente alta probabilidad de impago, emite bonos de deuda pública para obtener financiación, estos bonos deberían ofrecer una rentabilidad o tasa de interés más alta por ser más riesgosos. Al ofrecer mayor rentabilidad, se traduce que para el gobierno es más costoso endeudarse y no sería tan fácil obtener financiación. Pero como el Banco Central Europeo tiene esta política de rescates y de inyectar dinero en la economía, decide comprar los bonos griegos en el mercado. Al aumentar la demanda por bonos griegos aumenta su precio, y como las tasas que ofrecen estos bonos se fijan anualmente, la rentabilidad en relación a su precio cae. No es lo mismo la rentabilidad de una tasa del 3% sobre un bono de 100 que la de uno de un bono de 200. Es decir, ahora al gobierno griego le sale más barato endeudarse porque el Banco Central compró sus bonos y abarató su costo en el mercado. Hay varios gobiernos como el del ejemplo que se volvieron adictos al dinero barato como lo hacen las empresas zombie, pero no están obteniendo financiación barata gracias a su solvencia o a sus finanzas públicas, sino debido a la intervención del Banco Central. El problema de todo esto es que cuando por alguna razón los bancos centrales dejen de inyectar dinero en la economía y decidan subir las tasas de interés, muchas empresas y algunos gobiernos enfrentarían grandes dificultades financieras que los podrían llevar a la quiebra. Una subida en las tasas de interés significa el encarecimiento en los pagos de la deuda. En este punto los zombies ya no la tendrían tan fácil para sobrevivir. En un mercado más libre, más empresas ineficientes habrían quebrado y los factores productivos se habrían trasladado a otras industrias o sectores. En un mercado con menos distorsiones generadas por los bancos centrales, los gobiernos no tendrían tantos incentivos para endeudarse. Es muy probable que exista un límite de las políticas tipo hacemos lo que sea necesario y las de rescatar a todo el mundo. Los bancos centrales probablemente hayan sostenido artificialmente algunas economías por varios años, pero las consecuencias debido al endeudamiento mundial, la creación de burbujas financieras e inmobiliarias y la mala asignación de recursos productivos influenciarán en el futuro nuevas ideas sobre la forma que entendemos la economía. ¿Cuál será el límite de la política ultraexpansiva de los bancos centrales? ¿Se les estará otorgando demasiado poder? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.